Hola, hola, buen día, bienvenidos todos y todas a esta entrega de El Cafecito por Teleuniverso Canal 29. Y como cada mañana vamos a iniciar compartiendo el aroma y el sabor inconfundible del café Santo Domingo, la más sana y sabrosa tradición de nuestro pueblo. Sabor que empieza en el aroma, aquí está presente, Café Santo Domingo. Y hoy lo compartimos con el licenciado Juan González. Calientito, Café Santo Domingo. Juan González es abogado de los tribunales de la República, es comunicador. Vamos a hablar hoy de cobros compulsivos y de temas jurídicos en sentido amplio. Bien. Buenos días. Buenos días, Tony. Gracias a la producción y gracias a usted por recibirnos como en cada invitación que nos hace. Estamos prestos para poder conversar sobre un tema que ha llamado mucho la atención en los últimos años, sobre todo... Sí, pero no me introduzcas el tema todavía. Veo que el señor presidente de la Suprema Corte de Justicia está romántico, está como lapidario con algunas cosas y dice que él no quiere irse del cargo sin antes ver la aprobación del Código Procesal Civil. Mira, el Código Procesal Civil es un código que data de muchos años y que de una manera u otra nosotros... se ha mantenido de una forma muy ambivalente, no se le ha querido dar, yo digo que la responsabilidad y la verdadera intención que se necesita para que sea aprobado. Estamos hablando de cosas que son, no solamente el Código Civil, hay otras leyes que son muy arcaicas, muy antiguas, cosas que no van con la realidad. Entonces, esperamos que no sea el pensar de él, sino también de los legisladores, que son los que tienen que poner su parte para que el Código Procesal Civil pase como tiene que pasar o llegue a su culminación. Ahí hablamos de unos procedimientos muy antiguos, cosas que no se dan, inclusive cuando hablamos tal vez de honorarios, hay una ley de honorarios, pero cuando hablamos de algunos procesos que son muy insignificantes y que la realidad es otra hoy día. Entonces, no sabemos cuál será el final, solamente los legisladores, cuando pongan de su parte, y aquellas personas que pueden empujar para que ese código hoy día, recuerda que el Código Procesal Penal tuvo un para atrás, o sea, cuando hablamos del código que se modificó, para decirte, para hacer una comparación, está estancado ¿por cuál? Por la cuestión del aborto, que el presidente de la República cuando lo observó indicó que se debía de crear un código de familia específicamente donde se regularizara todo eso, y el Código Procesal Penal lo tenemos ahí prácticamente... Pero no me confundas el código penal con el procesal penal. El Código Penal lo tenemos paralizado por el tema del aborto, por esa única y exclusiva razón. Entonces, cuando tú tienes el Código Penal, que estamos trabajando con un Código Penal de muchos años, que el mismo presidente en su observación lo envía nuevamente y le dice que se cree una comisión para trabajar un código de familia prácticamente, que ahí recogería lo que sería la parte del aborto, entonces ya es por disposición y es por falta de las personas que están trabajando esa parte. Lo mismo pasaría con el Código de Procedimiento Civil. Entonces, si el Código Penal no ha pasado, no ha llevado a una culminación feliz, no es por culpa ni del presidente, sí de los actores que están en ese momento, que es el Poder Legislativo, para poder aprobarlo. Y factores o sectores meramente de poderes fácticos que influyen para que no se apruebe, que lo exigen que se apruebe, pero entonces con la postura de ellos hacen que no tenga una salida como tiene que ser. Se cuestiona el pobre trabajo del Congreso de la República, sobre todo en la aprobación de leyes que son nodales y urgentes para la evolución del Estado Dominicano. Por ejemplo, la Constitución del 2010 habla de la ley, la ley de ordenamiento territorial. La Constitución del 2010 habla de los 3 pactos, el pacto fiscal, el pacto eléctrico y el pacto educativo. Acabas de mencionar el tema del Código Penal, que tiene un sueño eterno. Ahí las posiciones extremas de la sociedad han hecho que Pero sin embargo, el Congreso se haga conservador. Sin embargo, la misma sociedad exige que se apruebe ese Código Penal, pero con las posiciones extremas que tienen, entonces hacen como un choque con lo que debería ser y con lo que es. Entonces, ante esa situación, el Congreso debiera tomar decisiones
los legisladores que están ahí, que nos deben representar, fiscalizar, debieran entonces tomar las decisiones y hacer. El presidente observó el código penal y prácticamente le dice, hágase un código de familia. En ese código de familia bien se puede aprobar que entre la parte del aborto, que es lo que tiene prácticamente frenado la aprobación del código penal. ¿Bajo cuál modalidad? Bueno, ¿La que exigen las feministas o las que exigen las iglesias? La que exija, la que demande la sociedad, la que la sociedad... ¿Y cuál es la sociedad? La que se adapte. La sociedad religiosa, la sociedad feminista. No, haciendo un equilibrio. Los legisladores no pueden llevarse de chantaje, ellos tienen que saber cuál es lo que procede. Los legisladores se llevan de chantaje. Estamos cayendo. Estamos cayendo. Ese es el tipo de legisladores que nos gastamos no, tenemos que cambiar, en el siglo XXI. Tenemos que cambiar. Este siglo XXI no puede estar de legisladores que vayan allí a proponer simples leyes para cambiarle nombre a una calle, para cambiarle nombre a una cuestión. Hay que someter proyectos de leyes que vayan en beneficio de una sociedad ya que es diferente y una sociedad que está demandando de nuevas normas o que, como va evolucionando, necesita que se acoplen esas normativas que están a la realidad de hoy día. Cuando el presidente de la Suprema Corte de Justicia nos habla de la necesidad de ver modificado el Código Procesal Civil, habla de las tendencias de los tiempos, la necesidad de que la justicia tenga celeridad, la necesidad de ponerle freno a los incidentes procesales, porque cualquier caso civil se lleva 8 y 10 años. Mira, Tony, es lamentable, y te voy a hacer una parte ahí, y es una realidad, cuando tú quieres incidentar, cuando yo parte interesada no quiero que un proceso pase, yo busco toda la forma de incidentar ese proceso para que no pase. Pero si hay una parte técnica que no te permite, que recuerda que el Código Procesal Penal anteriormente, cuando era el Código de Procedimiento Criminal, esos expedientes duraban una eternidad. 10, 15 años en una audiencia para conocer un fondo. No, pero también era un proceso acusatorio. No, y era inquisitivo, acusatorio. Ahora es más un proceso técnico. Temerario. Pero lo que te quiero decir es que en ese momento, si este Código Procesal Penal no viene con esa modificación, con esa actualización, que muchos dicen que es un código a favor de los imputados, pero acá hay mucha garantía de derechos. Si no se hace eso, estuviésemos en el mismo proceso. Lo mismo está pasando con la parte civil. Te iba a hacer un comentario sobre, ahora mismo en Santiago, para ponerte un ejemplo, nosotros vivimos el día a día con eso. Se ha creado una secretaría para asuntos de familia. Se creó la sala número 4, la 5, la 6 y la 7. Se han creado 4 salas más, independientes de las 3 que existían, para manejar los procedimientos meramente de familia. Así mismo se llama Secretaría de Asuntos de Familia. Óyeme, es lamentable, Tony, cuando tú vas a la Secretaría normal del Tribunal de Familia, que tú llegas allí a las 8 de la mañana y son las 10 de la mañana, porque para tú recibir una información, si te fijaron una audiencia, para qué día te cayó, o para tú depositar o hacer un completivo, tú tienes que durar 3 y 4 horas, por la poca agilización que hay. No sabemos si es poco personal. Esa es una función que la debe hacer el colegio, debe de velar el colegio para que... El colegio de abogados. El abogado tiene que... Los abogados sí también, lo mismo pasa con el despacho penal. Una lentitud que tú vas allí, lo bonito es que se vaya y se grabe eso para que tú veas. Entonces, lamentablemente, esos procesos están dilatando. Ahora, las sentencias están saliendo un poco más rápido, las de los divorcios, porque se crearon 3 salas. Me hablas de Santiago. De Santiago específicamente. Porque de Moca tengo muy mala experiencia. La sentencia está saliendo rápido, pero los procesos, cuando tú vas, tienes problemas para tú. Un abogado tiene que atender 3 audiencias en la parte civil, la penal. Entonces tú ir a sentarte 3 horas, 4 horas para tú depositar una simple cédula de un expediente que te faltó en una audiencia, es tedioso. Páralo ahí. El licenciado Juan González, abogado, conversa con nosotros en este día. Hemos invitado en el día de hoy al licenciado Juan González, abogado, para hablar de cobros compulsivos y los efectos emocionales que esto suele tener en las personas que resultan ser agraviadas por ciertas maneras de ejecutar cobros. Mira,
Esa es una tendencia, o sea, así se puede llamar una tendencia que han tenido muchas oficinas de cobro compulsivo, inclusive aquí en Santiago hubo ciertas oficinas que la vincularon a asociación de malhechores porque hacían unos cobros de manera muy temerario, inclusive notificando en el aire que la persona iban y decían que hablaban con una persona y en realidad no hablaron con esa persona. Hubo personas que le inició proceso de invalidación, de inscripción en falsedad en cuanto a la notificación del mandamiento de pago, porque esa persona en el momento que fueron a cobrarle no estaba ni en el país y decía que hablaron personalmente con él. Entonces, hay que tener mucho cuidado cuando usted asume compromisos de dinero. Pero es una falla procedimental del alguacil, Del en este alguacil, caso. pero que lo hacen intencionalmente en una combinación. Y alguaciles con las que participan de asociaciones de malhechores. Claro, perfectamente. Y que cobran el dinero y no lo pasan a la persona que tienen que pasarlo, esa oficina compulsiva, y se quedan con ellos. O le dicen que no le han pagado y ahí viene entonces el problema. ¿Ha visto? Aquí en Santiago hubo, no hace mucho, hasta tiroteo por una cuestión de unos cobros compulsivos de esa manera. Entonces hay que decirle a la persona que tenga mucho cuidado cuando va a firmar, cuando va a coger un préstamo o va a coger dinero prestado a los usuarios, porque los bancos no son tan complicados, más son los que hacen la vez de prestatario, de prestamista común y corriente. Hay una que van y le tiran el dinero a usted, que son muy famosos, y se van y se lo dejan y vuelven a la semana a buscar la ganancia. Y usted le tiene su dinero y no se lo quieren llevar. Hay que tener mucho cuidado con eso. Pero ¿hay qué manera de hacer un cobro compulsivo? Pues no hay un contrato asignado. No hay un contrato asignado. Entonces usted va ante la fiscalía y le pone la denuncia y no le dan respuesta. Pero cuando le iba a decir... Y ese detalle de que la fiscalía se muestra apática. Porque te lo he dicho por casos que he tenido de manera personal, que la persona han ido y le dicen, no, si usted entregue ese dinero, pues se lo estoy entregando y no me lo quieren recibir. Entonces, cuando usted va a firmar un poder o un contrato de préstamo con un prestamista cualquiera, inclusive hasta los mismos bancos lo están haciendo ya, no estoy diciendo que ellos lo hagan de manera muy temeraria el cobro, cuando anteriormente lo ponían a firmar como fiador solidario, que se debía agotar un proceso, que intimaban y hacían el proceso contra el acreedor, y ya si esa persona era imposible cobrarle, entonces acudían al fiador solidario. Ahora no, ahora hay una modalidad. El fiador solidario es el garante. El garante, pero que usted estaba como garante y había que agotar todo el proceso primero con el deudor y luego con el fiador. Ahora no, ahora usted lo ponen a firmar codeudor. Cuando usted firma como codeudor, usted ya es deudor y lo persiguen directamente a usted y no persiguen al verdadero deudor. Entonces, la ley 153-98 sobre telecomunicaciones tiene una ordenanza que era 019-16 que establece la forma de cómo las empresas o las oficinas que están haciendo la vez de cobro compulsivo deben de hacerlo y cómo cometen falta estas instituciones. Cuando cometen una sola falta, se considera una falta leve, pero cuando son reincidentes, se considera para ello una falta grave. Entre esas disposiciones que establece la resolución 019-16, que es de la ley de telecomunicaciones, dice el horario en que deben de llamarlo. Inclusive no se podía llamar en hora de trabajo, pero ya se puede llamar si usted lo permite. Ahora, si usted no lo permite que lo llamen en horario de trabajo, se está entrando en una violación. Si lo llamaron antes de las 7 de la mañana y después de las 8 de la noche, está entrando en una violación. No pueden hacerle más de 5 llamadas por el mismo caso. Vamos a repetir el horario. O sea, una llamada para fines de cobro no se puede hacer desde antes de las 7 de la mañana. Ni antes de las 7. Ni después de las 8 de la noche. Ni después de las 8 de la noche. Los sábados de 9 a 1 del mediodía, los domingos son prohibidos y los días feriados también. Ahora, ¿y qué se puede hacer si a usted lo llaman en esos horarios que están vedados? La misma ley, la misma resolución, la resolución 019-16 establece cómo usted puede hacerlo, con una reclamación ante Indotel. Me llaman de un número desconocido, exacto, lo llaman me de un número ponen una grabadora. Ellos lo hacen. Las llamadas pueden ser maquinarias, o sea, grabadas o personales, pero hay una forma. Lo primero que usted tiene que hacer es llamar a Indotel, y usted entra a la página de Indotel, dale un número, inclusive usted puede entrar directamente y le van a decir las reclamaciones. Si lo llamaron, o sea, cometieron una falta en su llamada, está bien, ahora sí, no lo denuncia. Ahora, si son 2 faltas, ya es grave. Entonces, si lo llamaron en un horario que no es, hay otra cosa también que tiene que tener pendiente,
que no lo pueden llamar más de 5 veces con el mismo caso en el día y debe de un intervalo de 30 minutos. Se permiten hasta 5 llamadas. Hasta 5 llamadas, no más de ahí. Entonces, si a usted lo llamaron antes de las 7 de la mañana, lo llamaron después de las 8, lo llamaron un día feriado, un domingo, o si usted no autorizó que lo llamaran en horario de trabajo, usted lo notifica en Indotel. Usted entra a la página de Indotel. Pero se retrasa el pago con eso. En ese caso, usted va a tener que generar una resolución. Entonces, se retrasa. Recuerda que el pago es como una forma amigable. Luego ya viene la parte procesal. Si usted no pagó, esas llamadas son para que usted pague, son esa persona insistente. Entonces viene lo que sería el mandamiento de pago, primero una intimación de pago, luego el mandamiento de pago y luego la demanda por la vía que tiene que hacerlo. Párelo ahí, vamos a seguir con el procedimiento de cobro compulsivo en esta conversación con Juan González, luego de la pausa. Hablamos hoy del tema de cobros compulsivos con el licenciado Juan González y hablábamos en el segmento anterior del procedimiento, de la norma que tiene que ver con la regulación de las llamadas, las turbollamadas. Las turbollamadas que hacen que en realidad se convierten en una odisea, en una pesadilla. Siempre y cuando la hagan, primero usted tiene que asumir que usted cogió, que tiene un compromiso. Usted tiene, o sea, no estamos diciendo lo que no, usted asume eso, que usted tiene un compromiso pecuniario con una institución, con una persona, y usted es responsable de pagar y de soportar, pero no hasta la aberración, como dice una persona. No hasta la humillación. No hasta la humillación, hasta el cansancio de que lo humillen, de que lo insulten, de que lo menosprecien, que hay personas que lo hacen. Por eso las personas que están en cobro de las instituciones que se respetan tienen cierta preparación. Y usted ve que a usted una vez le quiere decir, ellos siguen con el mismo librito que le tienen, porque le tienen como un diálogo que es el que entablan. Ahora, cuando se le pasan esos cobros a oficinas de abogados que no tienen la preparación y a personas que no tienen la preparación, rayamos en el extremo, o sea, pasamos más allá. Entonces decíamos que la norma 019-16, que la emana la ley de telecomunicaciones, la 153-08, establece cierto parámetro para comenzar a llamar y para cobrar. Ya dijimos el horario, dijimos los días. En el caso de que... El teléfono de Indotel es 809-547-1000. 809-547-1000. Usted puede llamar ahí o puede visitar la página y también la puede hacer de manera digital, visitando la página. Usted pone Indotel y le va a tirar la forma. Pero si usted lo quiere hacer de manera personal, y ellos le dan seguimiento, inclusive cuando usted llama para un proceso, ellos te llaman para ver en qué va el proceso, si ya las personas se siguen o no. O sea, soy consciente porque se manejó un caso donde una persona reportó eso y a él lo llamaban, que era cercana a mí. Entonces, los días feriados, los domingos, los sábados de 9 a 1 no se le puede tampoco llamar, o sea, solamente se puede llamar en ese rango. Los domingos, los días feriados no se puede llamar. Le dije en el trabajo, siempre y cuando usted lo autorice, y aunque hubo una diferencia de que se había echado para atrás esa parte, que se le podía llamar, pero en los horarios permitidos. ¿Esto por qué? Porque esto contribuye se puede reclamar responsabilidad civil a aquellas personas que violentan esa norma. Cuando usted, si se viola la normativa que establece la resolución en la misma ley, entonces usted va, si ya usted se siente afectado con la decisión que toma el Indotel, usted entonces toma las acciones que tiene que tomar. Y entre ellos iría responsabilidad por parte de la persona que está violentando eso, responsabilidad civil. Entonces, cuando recuerden también que para poder iniciar un proceso, usted tiene, ya pasamos el tema de la llamada, ya se agotó todo el proceso. Vamos al embargo, se comienza con una intimación de pago. Lo primero que usted tiene que tener es un documento donde se firmado que le garantice esa deuda. Hay documentos de adhesión, como los casos de la tarjeta de crédito, que van a generar, usted no tiene que firmar, o sea, cuando dan una tarjeta, usted no tiene un pagaré notarial per se, pero tiene ya ciertos documentos que lo ha firmado. Si usted no ha firmado nada, que usted esté seguro que usted no ha firmado nada y aparece un pagaré notarial por ahí que usted lo firmó, un documento que usted lo firmó, solicite la prueba caligráfica de eso, porque
Si usted no lo firmó, alguien firmó por usted. Pero esa prueba caligráfica se solicita, el mismo ciudadano la puede pedir. La puede solicitar el mismo ciudadano. Ante el Ministerio Público. Puede el Ministerio Público decir que su firma fue falsificada. Ellos solicitan entonces al INASIF, les refieren el expediente y el INASIF convoca a la persona que supuestamente firmó por esa persona y al titular de la firma. Se somete a una prueba caligráfica, a un experticio caligráfico, entonces ahí se determina si lo firmó o no. Hay algunas veces casos en los cuales una persona firma por otro, pensando que no tiene ninguna consecuencia la persona que lo autoriza a firmar. Hay actos de venta, y esto saliendo un poco de ahí, que cuando la persona lo firma, no, yo te voy a poner que firme mi esposa. Hay problemas, ese acto de venta puede ser anulado porque no firmó la persona que tenía que hacer, aún con el consentimiento, si no hay un poder de representación que lo autorice a firmar, es nulo. Entonces, volviendo al caso de los cobros, si no hay un documento que lo avale, usted puede pelearlo. Ahora, cuando hay documentos que lo avalen, llegue a un acuerdo de pago, trate de buscar la forma de cómo llegar a un acuerdo, porque si no, usted va a correr grandes riesgos. Ahora, la forma de cómo se manejan los cobros, temerarios algunas veces, es lo que hace que intimide a la persona, que lo demigre, que lo lleve a unos extremos, que han habido problemas muy personales en estos casos. Entonces, lo primero es que cuando usted tiene un documento que firmó, le va a llegar una intimación de pago. Hay que tener mucho cuidado, lo dije ahorita, algunas veces se intiman en el aire, que hablaron con usted, siendo mentira que no hablaron con usted. Entonces, eso provoca... Una intimación es un acto de alguacil. De alguacil. El alguacil llega a su domicilio y le entrega esa notificación. Esa notificación o se la puede dejar con un vecino, se la puede dejar y con... si usted no la firma... Personal. No importa, él dice, entonces ahí dice que la persona se negó a firmarla y la deja. Ya. Y la deja. Ahora, si es domicilio desconocido, que se da también eso, puede ser que la persona viva en un lugar y decida trasladarse a otro lugar. Entonces, si no lo notifica a la persona que le debe... Es en la puerta del tribunal. Se notifica primero el traspaso, se hace primero el domicilio allá. Y luego el artículo 69 del Código de Procedimiento Civil establece por domicilio desconocido. Luego que fue a la casa donde la persona vivía, se traslada a la puerta del tribunal que le corresponde y lo cuelga y lo notifica con la secretaria y lo pone en el mural destinado para eso. Primero es ese paso, la intimación de pago, cuando son ya actos que tienen que ver con ejecutorios. Inclusive, entonces viene el mandamiento de pago. Le dan un proceso, le dan unos plazos. Si usted en esos plazos no toma cartas en el asunto, va a seguir el embargo y va a llegar el momento en que le van a embargar. Ojo, también hay facturas. ¿Quién autoriza el embargo? Vamos para allá. Juan González, abogado, conversa con nosotros hoy. Hay un refrán que dice que el que debe o paga o ruega. Así es. O sea que estamos hablando de los derechos que tiene sobre la base de que el cobro sea irregular, el procedimiento de cobro a una persona, pero el que debe pagar. No, y lo dije al inicio, siempre lo he mantenido. Si usted debe, usted tiene que pagar. O no ruega se o paga. escuden que me están molestando fuera de horario. Si usted asumió un compromiso, usted tiene que cumplirlo. Y cuando usted, cuando uno tenga aprieto, la gente cuando tenga aprieto firma lo que sea sin medir las consecuencias. Entonces, también. Tenga mucho cuidado de lo que usted va a firmar. Tenga mucho cuidado. Le dije que los pagarés notarial, que son los actos auténticos, anteriormente lo ponían como un fiador y había que agotar un proceso, primero notificar al acreedor, luego si era insolvente, entonces se procedía con el fiador o con el garante. En este caso, últimamente ya se está usando, inclusive, te lo voy a decir para mí, yo le serví de fiador a una persona en un banco de los demás renombre de Santiago. Esa persona se atrasó en 2 cuotas, automáticamente de mi cuenta me jalaron 5,000 y pico de pesos. Wow. Porque eran 2,000 y pico de pesos cada cuota. Me lo jalaron automáticamente, yo fui a pedir el reporte, me lo firmaron, no me lo querían firmar, yo dámelo. Porque aunque yo sea confiador, usted no puede sustraérmelo si no está autorizado a que me lo sustraigan de mi cuenta. Porque inclusive hasta para cobrarme a mí de la cuenta, yo tengo que firmar de que yo autorizo de que el dinero me lo retiren de mi cuenta cuando yo debo. Y yo no me lo quería firmar, entonces yo lo dejé así porque la persona fue y pagó el dinero, me lo entregó directamente a mí. Entonces, usted sabe que si usted firmó como codeudor, y la persona es ilocalizable, es impagable, a usted que le van a caer encima. Ahorita decíamos el proceso para usted solicitar... Vamos al procedimiento. Para usted solicitar, primero la intimación de pago, luego el mandamiento de pago con los casos ya los procesos que son... Llegamos al embargo. Estamos en el embargo.
Aquellos documentos que no tienen, que no son actos auténticos o ejecutorios, como facturas, recibos, se va a notificar una intimación de pago. Le dan un plazo de tanto para que usted pague. En el caso de que usted no pague... Ese plazo es hasta de un día. Un día franco le dan. En ese día franco, si usted no pagó, se procede ante el tribunal a solicitar medida conservatoria. El tribunal civil, cuando pasa de los 20,000 pesos, si pasa menos va al juzgado de paz. Entonces el tribunal civil emite una resolución donde le autoriza a usted trabar medidas conservatorias. Medidas conservatorias son embargos retentivos en las cuentas, y luego entonces usted lo notifica y luego procede a demandar en embargo. Luego que usted demanda en embargo, entonces viene la ejecución directamente ya con lo que se le ha dado el en base a lo que embargo usted tiene. Normalmente es al duplo de la deuda. El duplo es el doble. Aquí abusamos. Ajá. Aquí una deuda de 100,000 pesos te la meten a ti en 500 y 400,000 pesos, 600,000, y te embargan por esa cantidad. Te llevan todo lo que tú tienes. ¿Y cómo es eso que la meten ahí? O sea, le agregan los honorarios, le agregan los intereses, unos intereses altísimos, y una deuda que tú debías... por cierto, el interés está sujeto a la convención de las partes. De las partes. Anteriormente se le llamaba usurero cuando había una cantidad que sobrepasaba antes era un monto, el 1.5. Ahora, lo que usted acepte. Si usted aceptó a un 30% mensual, usted se jodió. Porque es un acuerdo entre las partes. Ay, la búsqueda. Entonces, ya por la vía, cuando son facturas, recibos, eso es lo que tenemos. Ahora, cuando son... Ese es un código interno, cuando son actos a la búsqueda, y sobre todo los cobros compulsivos temerarios. Ajá. Cuando son actos auténticos, es fácil. Cuando son actos auténticos, le dan un mandamiento de pago, donde le dan un plazo para usted pagar, si no, entonces se procede al embargo directamente, y luego ya se procede a todo lo que tiene que ver con los pasos en sí, que no lo puedo explicar porque son medio... ahora, hay una forma que algunos tribunales la manejan, que es un embargo rápido para las instituciones, sin que se acortan los plazos. No todo el mundo lo puede hacer, pero sí se hacen. En Santo Domingo yo llevaba uno y no era una institución, y lo hice y me lo acogieron, pero hay tribunales que no, a menos que no sean para instituciones financieras, no lo hacen. Está llamando a la gente para saber su teléfono. El teléfono mío es el 809-724-6623, en horario de oficina, 809-724-6623, y el celular es 809-307-7397. 809-307-7397, WhatsApp y también móvil. Él es Juan González, abogado, ha estado hoy con nosotros, largo y ancho, hablando de cobros compulsivos y otros temas aquí en el cafecito. Ya nos vamos. Nos vamos. No, bueno, entonces terminamos con la parte del embargo ejecutorio, que yo le decía más o menos, tiene que haber un acto auténtico o una sentencia, o sea, un título ejecutorio, se notifica el mandamiento de pago, se procede con el embargo y ya al final todo un proceso que se va a llevar vía al tribunal. Buen día para todos.